9 de la mañana con 4 minutos. Buenos días a todas y a todos. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara este jueves 10 de enero. Recuerda que recibimos tus mensajes y comentarios a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Si encontraste gas, has visto algunos puntos que no estén tan abarrotados, pues comparte la información para nosotros poderla trasladar al auditorio. También recuerda que Facebook y Twitter, @Zona 3 Noticias, o mi cuenta personal, @FTousaint, con doble S, para que dialoguemos y comentemos los principales temas de este jueves 10 de enero. Tengo a Alejandro Guzmán Larralde, titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, en la línea telefónica para hacer un corte del abastecimiento de gasolina en zona metropolitana de Guadalajara. Coordinador, muy buenos días. Hola, Enrique, muy buenos días. Coordinador, ¿qué datos tenemos en el inicio de esta jornada del abastecimiento? ¿Qué te informa Pemex? Al corte de las 5 de la mañana, que es cuando cierro el tercer turno de Pemex, se abasteció el 60% de los requerimientos. Es decir, seguimos con un desabasto del 40% en el área metropolitana de Guadalajara, afectando fundamentalmente a la zona centro y poniente de la ciudad, es decir, hacia la salida a Puerto Vallarta. ¿Ese 60%, coordinador, ya está en las estaciones de gasolina o está en las terminales de reserva? No, está en las estaciones, sí. Hecho en los patios o en las reservas, en las terminales, tanto del Salto como de Zapopan. Hay alrededor de todavía por surtir si tenemos el 60%, que son 6 millones de litros, debe haber alrededor de unos 2 millones ahorita por surtirse, pero debido a la falta de transporte, tarda mucho más los viajes en poder llegar a las estaciones de servicio. Coordinador, ¿cómo lo están monitoreando? ¿Es información que les da Pemex, que les da Amegas? ¿Cómo están monitoreando la llegada de combustible? Hicimos un grupo de trabajo entre el personal de logística de Pemex, de aquí de la zona metropolitana, participa también la Amegas y participa también la Agencia de Energía, que está adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico. Las tres entidades formamos un grupo de comunicación y estamos informados y estamos al tanto simultáneamente de lo que está pasando. Hay algunas, en los reportes que tienes, coordinador, hay algunas zonas de la ciudad con especial desabasto, unas más abastecidas, o es un asunto heterogéneo. No, de prácticamente, yo diría, de federalismo hacia periférico poniente, es decir, hacia la salida a Puerto Vallarta, prácticamente tenemos una gasolinería o una estación de servicio abierta por 4 cerrados, es decir, 20-25% de estaciones de servicio están abiertas nada más, y se reporta filas desde medio kilómetro hasta 1 kilómetro. Es decir, el poniente de la ciudad, 25% de las gasolineras abiertas, 75% cerradas. Es correcto, y por esa razón también hacemos un llamado a la población para que vayan a surtirse en las zonas de federalismo hacia la salida a México o a Morelia, o incluso hacia el aeropuerto, carretera Chapala, sur hacia Tlajomulco. O sea, en la periferia no tenemos el problema tan acentuado. Es decir, federalismo hacia el oriente de Guadalajara y hacia las salidas Tonalá, Tlaquepaque, los municipios contiguos a Guadalajara. Es correcto, hacia allá, no llegando, por supuesto no llegando tan a los altos, porque ahí también, si nos acercamos demasiado al Bajío, ahí también tenemos ya algunos reportes de desabasto. En la parte del oriente, me decías 25% abiertas en el poniente. ¿En el oriente tienen un dato similar o algún dato para dimensionarlo? Ahí se invierte, ahí es más o menos una estación, máximo 2 estaciones cerradas por cada 5. Es decir, traemos un 20-25% de cerradas y 70-75% abiertas, ¿no? Coordinador, al interior del estado, ¿qué reportes tenemos en las ciudades medias, sobre todo? Seguimos muy similar al balance de ayer. Tenemos el área de la región Lagunas y la región Sierra de la Mula, es decir, lo que está un poco al centro del estado y al norte, en el caso de Colotlán, y algunos municipios de altos
sur son los que presentan más problemas por una razón simple, por el tema de la logística de sus pipas. Tienen que ir, normalmente el área sur del estado se abastece directamente el puerto Manzanillo. Sí. Entonces, con una pipa 20,000 litros ellos normalmente podían aguantar una o más de una semana para reabastecerse. Ahorita sucede eso, acaban su reserva, mandan su pipa al puerto Manzanillo a recargar, pero ya hay más filas en el puerto y eso les retrasa el surtido y por lo tanto tardan más tiempo en regresar a su población. Alejandro Guzmán, en el tema de zona metropolitana de Guadalajara, ¿no es, digamos, posible, y muchos radioescuchas me lo hacen ver, no es posible que haya, digamos, un llamado a algunas empresas, algunas oficinas para que prioricen, pues tal vez que algunas personas puedan hacer el trabajo desde casa, es decir, para ahorrar un poquito el tema de la gasolina y no asfixiar algunas arterias de la ciudad? La verdad es que sí se está haciendo de manera, digamos, voluntaria. Hay algunas empresas que sí tienen la posibilidad de trabajar con el esquema de home office. De home office, sí. Sí, y lo estamos viendo. De hecho, para quienes circulen en la vía de Vallarta entre Periférico y La Minerva, se podrán dar cuenta que no hay tráfico. Sí, no. En la mañana Lázaro Cárdenas también no está tan más que los puntos cercanos a las gasolineras. Sí. Exactamente. Entonces, sí. Pero digamos un llamado más institucional pues de sí, parte del gobierno para que quien pueda hacerlo, digo, yo sé que muchas personas no lo pueden hacer, pero quien pueda hacerlo, que trabaje desde casa. Pues es una muy buena idea y con mucho gusto la vamos a incluir aquí en las reuniones de trabajo que tenemos con los gabinetes. De la reapertura del ducto de Salamanca, coordinador, no tenemos ninguna información, ¿verdad? Lamentablemente, por lo que hemos recibido de los directivos de logística de Pemex a nivel nacional, no piensan reabrir el ducto pronto y vamos a tener esta situación de surtido por pipas y por carretera todavía mucho más tiempo. Nuestras estimaciones es que tranquilamente lo que resta del mes vamos a tener este tipo de situaciones. Sí está comprometiéndose el equipo de logística Pemex a subir de ese 60 de abasto, a subirlo a niveles más cercanos al 100. Porque la propuesta era otra, ¿no? 94,000 barriles diarios, ¿no? Bueno, esa propuesta ya quedó clarísimo que se incumplió, no lograron lo que le prometieron al gobernador Enrique Alfaro. Ya hemos estado haciendo el reporte directamente a las áreas de logística de Pemex. Yo espero que el día de hoy también haya una nueva comunicación entre el gobernador y el director general de Pemex para informarle que se incumplió su promesa y mientras tanto pues estaremos presionando a los directivos de Pemex para que al menos cumplan el abasto del área metropolitana de Guadalajara y por supuesto seguir supervisando los municipios críticos del interior del estado. Coordinador, la información confiable para los ciudadanos que nos están escuchando y que tienen que ir a cargar gasolina, ¿qué pueden hacer? ¿Qué les recomiendas? ¿Redes sociales? ¿Hay algún espacio que el gobierno está habilitando para informar a los ciudadanos sobre este tema? Sí, bueno, nosotros estamos reenviando, hay 2 o 3 sitios. La verdad es que, por ejemplo, Mural instituyó una muy buena aplicación y es bastante confiable. Y también no tengo aquí el dato, pero con mucho gusto te lo hago llegar en unos minutos más a la estación. Hay 2 aplicaciones más también que están utilizando muchos cibernautas y la población para estar verificando las estaciones. Y en el caso, antes de despedirte, coordinador, en el caso de las complicaciones que hay en torno a los puntos de las gasolineras, el orden, no sé si el gobierno del estado tiene pensado algún operativo para pues remediar estos problemas que se viven en torno a las estaciones para cargar gasolina. Sí, la verdad es que nos está apoyando ya la coordinación de seguridad, particularmente la policía vial. Primero, tratando de que no se hagan congestionamientos en los puntos de las estaciones de servicio que están en cruces o en avenidas importantes. Y por otro lado, le pedimos al presidente de la Megas, a Pablo González, que ellos hagan un llamado a sus franquiciatarios a que los gerentes de estación estén en piso supervisando directamente que los despachadores no
incumplan las reglas de protección civil, que son las de no poder no surtir en bidones o en garrafones, porque ya se suscitó un problema lamentablemente en Ocotlán, debido al incumplimiento de esta medida. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que sean ellos mismos, por supuesto, si requieren apoyo de la autoridad, que se envía, pero que sean ellos mismos los que estén en piso, supervisando que sus despachadores cumplan con las medidas de protección civil y que no permitan el desorden de los consumidores que llegan y que pues no obedecen la fila que todo el mundo hace, ¿no? Coordinador, entonces me dices, vamos, este mes, todo enero, posiblemente tengamos este tipo de afectaciones, entonces es una medida que no es a corto plazo, son medidas a mediano y largo plazo en general, ¿no? Conforme más hemos ido entendiendo el problema, no nada más en Jalisco, sino a nivel nacional, y por el tipo de respuestas que da no solamente la dirección de Pemex, sino el propio presidente de la República, nos dimos cuenta que no tienen el control ni tienen la situación del problema, no se prepararon con suficiente equipo de transporte, ni pipas, ni autotanques para surtir a las terminales, y la verdad es que no se les ve para cuándo van a poder completar la cantidad de equipos que se necesitan para trasladar el combustible a las ciudades y también de las terminales hacia las zonas o estaciones de servicio. Alejandro Guzmán Larralde, titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco. Te hago estar buscando también para que nos ayudes un poquito a dimensionar y bajar un poquito la ansiedad de muchos ciudadanos con información más concreta. Gracias, Alejandro. Con mucho gusto, y también pues hacemos el llamado a la paciencia y a la comprensión de la ciudadanía, y evidentemente a repartirnos para ir consumiendo el combustible en las gasolineras que sí lo tienen. Gracias, Alejandro. Buenos días. Hasta luego, buen día. Ahí está Alejandro Guzmán Larralde, que se encarga de la parte del gabinete económico en el gobierno del Estado. Uno puede entender, y lo hemos tratado toda esta semana, el combate contra el huachicol. Es gravísimo lo que ha pasado con el huachicol en este país. En el sexenio de Peña Nieto aumentó 800% la ordeña de combustible. Es hoy el 30% de los recursos que llegan al crimen organizado, aquellos que matan, asesinan, secuestran. Por supuesto que golpear sus finanzas es fundamental. Lo que es difícil de entender es que la presidencia, que Pemex mantenga en una especie de cerco informativo y mantenga sin comunicación con los medios locales, con aquellas ciudades en donde estamos viendo con más fuerza esta crisis por el desabasto de gasolina. León, Morelia, Guadalajara, no hay prácticamente interlocución, no hay respuestas. Nos dicen de parte de Petróleos Mexicanos que pronto se va a normalizar, y ese pronto lo venimos escuchando desde el viernes, pero sí, por lo que interpreto de las palabras del jefe de gabinete económico del gobierno del Estado, es que esta situación llegó para quedarse por lo menos en las próximas semanas, que vamos a tener que tener paciencia a la hora de cargar gasolina, esperar un poquito, ser mucho más racionales en los movimientos que hacemos en la ciudad, tratar de compartir auto y cambiar un poquito nuestra forma de vida por estas semanas mientras está cerrado el ducto de Salamanca. Esperemos que si no va a haber apertura del poliducto, que al menos Pemex, la Presidencia de la República, se fije que hay más allá de la Ciudad de México y que es necesario que empiece a informar en las plazas y en las zonas en donde está habiendo más afectación por el desabasto de combustibles. 9:18 a.m, vamos al corte. Más adelante hablamos sobre el predial en Guadalajara y también hacemos el análisis de los temas del día con el doctor Eduardo González. Bueno, la mañana con 21 minutos. Me escribe Arturo Carrillo y tiene razón, igual ahí se los proponemos. Dice: buen día, deberíamos organizarnos y llenar tanque de gasolina por terminación de placa y por día. No estaría mal. Lunes terminación 1 y 2, martes 3 y 4, etcétera. Es como uno hoy no circula, pero en las estaciones de gasolina. Bueno, ahí está la idea de Arturo, que por supuesto que se la trasladamos a las autoridades. Arturo, 0978 me dice: paciencia. Me dice 5104, recorrí medio Guadalajara desde Zapopan hasta Mercado de Abasto y todas las gasolineras cerradas, en ninguna había pipas descargando ni filas. Esto fue a las 5 de la mañana.
Neto de Uber, Enrique, buen día. Usen servicio Uber Pool, es un servicio de auto compartido, pero sale muy barato mientras pasa esto de la gasolina. Gracias por el dato, Neto. Fernando Reyes, conferencia en este momento al Faro, sí, sobre el tema de la seguridad. Ahorita vamos a estar muy pendientes para pasarte los datos principales. Héctor García, anoche cargando en carretera a Chapala y Cruce Cajitlán, los 3 vehículos delante mío cargaron bidones, además de sus tanques. Está expresamente prohibido cargar bidones mientras pasa la crisis de abastecimiento de gasolina. 0313, ¿cómo se cargan equipos contra incendio, plantas de luz, herramientas de construcción si no se pueden surtir bidones? 3896, el gobernador de Jalisco está quedando chiquito ante la situación del combustible, ya debería haber suspendido clases y estar comprando combustible en el extranjero. 3206, buen día, Enrique, no es cierto que una de cada 4 gasolineras estén abiertas. En mi recorrido ninguna abierta. Valle de los Molinos, Tezistán, Santa Lucía, La Venta, Rancho Contento, Periférico, Acueducto hasta Camino, ninguna gasolinera abierta. En algunas no hay fila, pero no están abiertas. Bueno, hay muchísimos comentarios con relación a este tema. Le vamos a seguir dando salida a tus comentarios, también tus datos, para pasarles información al resto del auditorio. El gobernador Enrique Alfaro afirmó que el anterior gobierno del Estado y la ahora extinta Fiscalía General reportaron menos carpetas por incidencias delictivas de las que en realidad había. En 2018 solo reportaron el 73% de los delitos ocurridos en Jalisco. Vamos a estar dándote puntual información sobre lo que está diciendo Enrique Alfaro en esta rueda de prensa matutina. Iniciamos el año con el innegable compromiso y responsabilidad de pagar el predial, quien tiene alguna propiedad en los distintos municipios, y hoy queremos platicar sobre este tema fundamental que seguramente también te importa mucho relacionado con el pago del predial. Está aquí con nosotros la tesorera de Guadalajara, Sandra Tobar. ¿Cómo estás, tesorera? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Cambió la forma en que van a cobrar el predial, ¿no? Sí, Guadalajara por primera vez y por el primer municipio en Jalisco que adoptamos la nueva modalidad de tasas progresivas. Esto atendiendo los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad en el pago de impuestos, lo que quiere decir que a valor menor del predio, menor impuesto predial, mayor valor del predio, mayor impuesto predial. Es importante que tus radioescuchas sepan que los incrementos no son por zona, sino son específicamente por cada uno de los predial, de los valores fiscales de los predios. Y pusieron una especie como de líneas para definir los cambios en el predial. Por ejemplo, por la información que conocemos hasta el momento, sobre todo quienes se ven afectados son los que tienen valores catastrales mayores a 3 millones de pesos, ¿no? Así es. A ver, ¿cómo queda en el escalafón? Es importante, el 82% en la actualidad paga menos de 3,000 pesos de predial anual, ¿no? Y esto ¿En la actualidad dices ya este año? En 2018. En 2018, no en 2019. 2018. Entonces, este 82%, al final de cuentas, la aportación mensual de la contribución se traduce en 250 pesos para viviendas o predios que son alrededor de 2 millones de pesos el valor fiscal. Sí. También es importante saber que en Guadalajara aún existe una brecha entre el valor fiscal y el valor comercial de los predios de más del 50%. Entonces, el impuesto predial se paga sobre un valor fiscal que está muy por debajo de lo que el mercado en este momento está señalando. Exactamente. Ahora tesorera, perdón, bueno, si quieres terminamos ese tema para hacerte un par de preguntas. Y entonces, sí, 7 de cada 10 cuentas se verán afectadas con incrementos que van del 0 punto y fracción hasta el 15%. Todo este rango paga en 2018 máximo 3,000 pesos, lo que se traduce en un incremento máximo de 450 pesos al año. 450 pesos al año. Así es. Pero digamos, en este 70% de cuentas. Sí, para quien paga hasta 3,000 pesos. Hasta 3,000, o sea, este 70% de cuentas es hasta 3,270,000 pesos. El valor fiscal de la finca. Sí, propiamente. Y el resto, que son 30%. El resto se divide de la siguiente manera. El 9% de las propiedades además se vieron afectadas con que impactamos en nuestra base catastral más de 5 millones de metros de superficie construida que no teníamos registrada. Entonces,
El cálculo del impuesto predial, sus variables son el valor fiscal de construcción y el valor fiscal de la superficie del terreno, ¿no? Al verse incrementada la superficie de construcción, pues evidentemente y de manera natural el impuesto predial sube. En ese sentido tenemos el 9% de las cuentas. Hay un 7% que además reduce su impuesto predial a pagar. Y eso también es muy importante porque hasta 2018 veníamos manejando una tasa diferenciada para el pago de predial en lotes baldíos. Ahora esa tasa diferenciada ya no existe por la condición del predio. Es decir, la diferenciación se daba porque si estaba construida o estaba baldía, ¿no? Ahora la tasa es la misma y eso efectivamente hace que reduzcan el 7% de las cuentas prediales, ¿no? Entonces, si yo tengo una propiedad que cuesta, no sé, $1,000,000, esa propiedad tuvo un impacto en términos de lo que tiene que pagar de predial, redujo, aumentó. No, para las propiedades que su valor fue hasta de $1,054,000, la tasa se mantuvo igual que el año pasado. Igualita. Igualita. Entonces, en estricto sentido, el único porcentaje de incremento que debió de habérsele reflejado es el incremento que se dio en tablas de valores, ¿no? Pero no se traduce de igual forma que incrementó el valor de la zona. Es decir, para que quede meridianamente claro para el auditorio, si el cambio es sobre todo que quien tiene propiedades más caras empiece a pagar más. Así es. Y quien tiene propiedades no tan caras, o digamos de menor precio, se ajustó, en algunos a la baja, en algunos se mantuvo, pero en realidad el 70%, me decías, tiene incrementos de en torno al, ¿qué me dijiste? 5 o 6%. Hasta el 15%. Hasta el 15%. Puede ser desde menos de un 1% hasta el 15%. ¿No? Ahora, tesorera, ¿por qué por qué 1,050,000, 3,270,000? ¿Por qué colocaron exactamente esas líneas para modificar el impuesto predial? Se realizaron muchísimos ejercicios porque también es necesario saber que durante muchos años Guadalajara postergó esta actualización de tasas y tarifas, ¿no? De tal suerte que se encontraba con los costos más bajos en este sentido en toda la zona metropolitana. Las contribuciones con las que los contribuyentes tienen que, valga la redundancia, contribuir a la ciudad, pues se atiende, es para fondear parte de los servicios que estamos obligados a prestar como municipio, ¿no? No solo para los ciudadanos que habitan la ciudad, sino para quienes transitamos por él. En 2018, tesorera, ¿cuánto se recaudó por predial en Guadalajara? 1,090 millones de pesos. ¿Y ahorita esperan ustedes recaudar cuánto? 1,379. Entonces va a haber 270 y tantos millones más de recaudación de acuerdo a sus estimaciones. Así es. ¿En qué se van a ir? ¿En qué se van a gastar? Bueno, también conocemos la situación que estamos viviendo, ¿no? En el estado con la incertidumbre presupuestal del gobierno federal. Es importante también resaltar que nuestro presupuesto, que para 2019, es de 9,208 millones, el 62% está fondeado a las participaciones federales, participaciones y aportaciones federales, ¿no? Entonces, sí sabemos que es un tema muy sensible, que es un tema que evidentemente afecta a los bolsillos de la ciudadanía, pero sí queremos solicitar el apoyo para el pago de estas contribuciones a efectos de que podamos dar cumplimiento a todo lo planteado en el presupuesto. Pero no van etiquetados a algún área, van a la Bolsa General de Gobierno. Van a la Bolsa General de Gobierno. También, como sabemos, para presupuesto participativo sí se etiqueta el 15%, que son alrededor de 206 millones. Y también, evidentemente, atendiendo las prioridades que nos ha marcado el alcalde y en las que la ciudadanía ha sido muy enfática, ¿no? El tema de la seguridad y la prestación de los servicios públicos, para los que alrededor del 42% del presupuesto del 2019 se va para esos rubros. ¿Qué descuentos hay, tesorera? Es decir, si yo pago mañana o en este mes o en febrero mi predial, ¿qué descuentos tengo? Aparte de poder votar por alguna obra prioritaria en mi entorno más cercano, ¿qué otros descuentos puedo acceder?
Para los meses de enero y febrero, el descuento por pronto pago que estamos otorgando es el 10% del descuento sobre el impuesto predial 2019. Tenemos descuentos para grupos vulnerables, para tercera edad, del 50% de 60 a 74 años, para mayores de 75 el 60% y para mayores de 80 años el 80% del impuesto. A este grupo de la tercera edad también se le suma el descuento por pronto pago, ¿no? Casi 100,000 cuentas del municipio de Guadalajara se hacen acreedoras a este tipo de descuentos. También tenemos descuentos para pensionados jubilados con discapacidad y viudez del 50%. Hay que acreditar la situación y es para propiedades cuyo valor fiscal esté tasado en 1,123,500. Dos puntos más para trasladarte algunos comentarios del auditorio, tesorera. Perdón, o digamos, ¿condonarán el predial a los comercios afectados por la construcción de la línea 3 del tren ligero? Para 2019 nuestra ley de ingresos no llevaba incluidos esos beneficios. Entonces, estamos analizando la situación de ir a Congreso del Estado y pedir porque porque va a ser un año más, parece ser, parecía que en agosto iba a estar funcionando. El anuncio de que terminarían las obras era en octubre, septiembre, noviembre del año pasado, por eso no se incluyó, pero estamos analizando esa posibilidad. No está cerrada la puerta, pero en este momento puerta. No hay ningún beneficio para... ¿Y cuántos terrenos hay por regularizar en Guadalajara y sobre todo en qué áreas de la ciudad están? Está muy diverso, muy importante que me lo preguntes, porque Guadalajara, acabo de mencionar que acabamos de registrar 5 millones de metros de superficie construida que no tenemos registrado. Ha venido desarrollando esfuerzos importantes para tener mayor certeza sobre nuestra base catastral. Para 2019 estamos esperando la autorización de Banobras, con quien estamos planteando adherirnos al programa de modernización catastral, donde ellos nos otorgan el aval técnico, muy importante, y también una aportación financiera a la realización del proyecto. Entonces no hay un área específica de la ciudad, claro. No es el poniente de Guadalajara, ¿no? No. Yo creo que hay en toda la... Pero no es un asunto de que no se regularizan los predios más caros. No. Digo, porque uno pensaría que porque los que pagan más o deberían pagar más predial, ¿no? Rodolfo García, pregunta a tu invitada, ¿por qué no considera la depreciación de la construcción, ya que la mayoría tiene más de 20 años? El Código Fiscal así lo considera para el pago del predial. Sí, evidentemente nuestras tablas de valores contemplan más de 100 clasificaciones para el tipo de... que incluye el tipo de vivienda, la calidad de la construcción, la antigüedad y el estado de conservación. Entonces sí está tasada. O sea, la depreciación sí está metida claro. En la fórmula que hacen para calcular el predial. Nos dice 22, buenos días, van a sancionar las gasolinerías que estuvieron comprando robado, pues se deberían, a 110 ya les quitaron su concesión. Y nos dice, del presupuesto anual, ¿cuánto se destina para sueldo de funcionarios? Tesorera, de ser como la mitad, ¿en cuánto andará? Andamos en el 45%. Y es importante que atendiendo a la ley de disciplina financiera, ese porcentaje no crece. Entonces, si logramos mayor excedencia de recursos, ese porcentaje tendrá la baja, ¿no? Vendrá a la baja. 0644, Enrique, buenos días. ¿Puedes preguntar, por favor, si el descuento a la tercera edad aplica también en línea? Si el pago del predial es en línea. Sí, este año aún hicimos de manera automática la carga de los descuentos para quienes el año pasado se pusieron al corriente en esta contribución y accedieron a ese descuento. Sin embargo, si por alguna situación no está registrado, sí hay que acudir a una de nuestras 5 oficinas recaudadoras. Si yo pago el predial a través de en línea, digamos, ¿puedo ejercer el voto por una obra o no? Sí, en recaudadoras y en internet. Sí. Por eso, pero lo pagas en internet y después tienes que ir a la recaudadora. No. Para el pago en recaudadoras y para el pago por internet. Es decir, por internet sí te sale en donde puedes acceder. Tesorera de Guadalajara, Sandra Tobar, gracias por estos minutos. Gracias a ti. Gracias por venir. Vamos al corte, regresamos para analizar los temas del día y por supuesto que leer comentarios. Hay muchísimos comentarios con relación al desabasto de gasolina. Con 40 minutos, el doctor Eduardo González es académico del Tecnológico de Monterrey, analista político, y nos contesta esta comunicación. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo. Ya estás de vuelta en clases, ¿no?
No, iniciamos clase el 14, lunes, ahorita ando en Monterrey, también en el TEC de Monterrey, pero acá en esta ciudad. Oye, ¿y cómo ves el asunto en Monterrey de la gasolina? No les ha pegado, ¿no? No, fíjate que no, precisamente eso te quería comentar, que llevo aquí 3 días y la verdad es que no he visto pues ningún tipo de manifestación así, amotinamiento en las estaciones, ni mucho menos. La gente pues parece que por lo menos aquí no ha padecido el desabasto. Sí, bueno, porque en realidad el desabasto está sobre todo vinculado al ducto de Salamanca, ¿no? Sí, así es. O sea, yo creo que en esta parte del norte no les ha afectado casi en absoluto, ¿eh? A ver, diferenciando, Eduardo, forma y fondo, digamos. El fondo, el combate al huachicoleo, creo que quitando algún extraviado, todos estaremos de acuerdo en que era una urgencia y una prioridad nacional. Las formas con las que se está, de la manera en que se está interviniendo, Eduardo, y la comunicación que hay sobre todo con las ciudades afectadas, porque yo noto que leo la prensa hoy en la mañana de León, la prensa hoy en la mañana de Morelia, y noto como una especie de pues no nos dan explicaciones en las ciudades más afectadas, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente este asunto del combate al huachicol ya me parece que habría que quitarlo ya de la mesa. Es una obviedad estar hablando sobre lo mismo, habría que hacerlo. El otro asunto, sí creo que la estrategia, yo no estoy todavía así tan seguro si fue la mejor o hay alguna otra mejor opción para combatirlo, pero sí me parece que había que hacer algo. Sí. Bueno, lo que se le ocurrió al gobierno es pues cerrar estos ductos, mover el combustible por pipas, con afectaciones que a mí me parece no evaluaron de la manera correcta que podían presentarse. Es por un lado. Y por otro, creo que la comunicación de parte del mismo presidente no ha sido la adecuada. Es decir, ayer cuando decía ya se va a normalizar esto, yo ya sé que se va a normalizar, pero no les puedo decir en cuántos días. Yo creo que eso pues también genera un poco más de, y el argumento y de molestia entre la gente. Oye, Lalo, y el argumento de que pues es que si les digo un día, después la prensa fifí me va a criticar si no cumplo ese día, pues o sea, se me hace un argumento como que dices, de verdad se limita la información porque no vaya a ser que alguna digamos que algún sector de la prensa se ensañe con ese tipo de datos. Sí, no, ya, pero además es que a mí me da la impresión que a lo largo de estos 40 días ya de gobierno, incluso alguna parte de la prensa se había mostrado más crítica con algunas de las decisiones de Andrés Manuel, ha estado poco a poco, sí, continúan con la crítica, pero ya a mí me parece que ha comenzado a darle pues una especie de palmaditas en la espalda, diciendo, bueno, está bien, pues vamos a seguir adelante. Sobre todo un medio, ¿no? Que lo entrevistó el lunes. Sí, pero sí me parece que están como también subiéndose un poco a apoyar las acciones de gobierno, sí, de Andrés Manuel. Ahora, por otro lado, a mí sí me da la impresión que en estos 40 días, por mucho, es el problema más serio que ha enfrentado el gobierno, y que aquí también pues puede ser un termómetro importante para ver la capacidad de reacción y de solución a problemas que ellos dentro de su análisis nunca, a mí me parece, nunca previeron que iba a presentarse lo que estamos viendo ahora. Sí, a ver, yo creo, Eduardo, que por supuesto que ni tú ni yo ni la mayoría de los que estamos comentando estos temas, pues somos especialistas en ductos, en seguridad energética, combate, todo este tipo de cosas. Pero sí parece obvio que si tú quieres evitar el robo, pues lo primero que haces, igual si tienes una fuga en tu casa, es cerrar el ducto, cerrar la llave, es de sentido común. El tema es, no sé si de pronto las prisas le meten el pie a Andrés Manuel López Obrador, es decir, por hacerlo rápido, porque se vea su mano rápido, porque se vea que está tomando decisiones. En muchas ocasiones, pues, no se cuenta con las reservas necesarias, con la información necesaria, y por lo tanto, lo que en fondo parece ser una apuesta que casi la mayoría de los mexicanos, o buena parte de la mayoría de los mexicanos comparte, pues después las formas pueden ir minando un poquito la legitimidad de la causa, ¿no? Sí, y yo creo que esto de las prisas no se ve solamente aquí en el combate al robo de combustible. Podemos, por ejemplo, mencionar el asunto de la Guardia Nacional. Todavía Exacto. No se legisla sobre el asunto y ya está la convocatoria para que la gente se inscriba en la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que sí, de repente las prisas le ganan al presidente,
y termina por pues ser un poco más complejo la medicina que a veces incluso la misma enfermedad. Oye, no sé si también estaríamos, Eduardo, en momento, yo sé que es un modelo de transición energética pasar de energías contaminantes como los combustibles fósiles a energías más limpias, o incluso, Eduardo, pasar de un modelo sustentado en el auto privado, como sucede en zona metropolitana de Guadalajara, a un modelo más vinculado al transporte público. Es de muchos años y no es algo que podamos hacer de aquí al fin de semana, pero tal vez valdría la pena tomar esta crisis como momento para rediscutir nuestro modelo y llegar a compromisos, no sé, a 15, 20, 25 años para empezar a reducir el consumo de combustible en la ciudad, ¿no? Pues mira, yo lo que he estado observando en los comentarios que sube la gente a las redes es que más allá, en principio, de si se puede o no hablar de un nuevo modelo de movilidad en las ciudades, lo que sí leo es que mucha gente ha estado comentando que a partir de esta crisis en el abasto de la gasolina se han dado cuenta que pueden utilizar en menor medida el automóvil, y yo creo que racionalizar, ¿no? Después de esta crisis, sí, mantenemos más o menos el patrón que llevamos en la última semana, bueno, pues algo habremos ganado con respecto al desabasto de la gasolina. Ahora, también te quiero comentar que ahorita que mencionabas, que bueno, si tenemos una fuga, cerramos la llave ahí en la casa, ¿no? En la casa, pues evidentemente que en algún momento se tiene que volver a abrir. Exacto. Para ver si esa fuga se detuvo. Que eso, le llamas al fontanero. A mí me parece que estamos esperando, es decir, ya una vez que vuelvan a abrir los ductos, ver si efectivamente la ordeña terminó o si la ordeña continúa y en dónde. Sí, ahorita, sí, es. Pues, mientras no hay ducto, pues no hay ordeña. Pero hay que ver qué va a pasar cuando se abra. Es prueba y error. Así es. Ahora, no hay más. El asunto es, yo creo, Eduardo, la certidumbre. Está bien, ahorita hablaba con el jefe del gabinete económico aquí en Jalisco, que tiene la comunicación con Pemex, y nos decía que esto del ducto cerrado puede ser todo enero, ¿eh? Sí, ajá, o sea, la certidumbre de que López Obrador diga, y su equipo, su secretario de Energía, que en vez de andar opinando el Pumas Veracruz, diga una fecha. Sí, una fecha. Yo creo que sí tendrían que pues volverlos a abrir y ver si efectivamente baja el robo por la ordeña, y si no, en dónde. Seguramente habrán detectado muchísimas tomas en las cuales pues ya no habrá ordeña, pero habrá muchas otras que ni siquiera han detectado. Sí me parece que pues así como en una casa no podemos tener la llave del cerrada siempre, ¿no? Eternamente, pues igual los ductos. Entonces, oye, si vuelve a haber una fuga, pues volver a localizar. Sí, o sea, creo que lo que hace la información es diluye la incertidumbre, y por lo tanto al diluir la incertidumbre hay menos ansiedad social y por lo tanto hay menos pánico. Cuando no sabes si se va a restablecer y no conoces la fecha, creo que eso también genera un efecto sobre el ciudadano y sobre el consumidor, ¿eh? Sí, o sea, que ese es un asunto que pues también se genera como ya en lo más... de psicología de masas. Bueno, no hay mucha gasolina, y además la gente, llegamos y queremos llenar el tanque cada que nos paramos en una estación, bueno, pues eso complica mucho más la situación. Sí, porque creo que ese tipo de información lo que hace es, ya la gente dice, bueno, mi horizonte de tiempo es en un par de semanas se van a abrir los ductos y se va a empezar a normalizar. Entonces está bien, algunas empresas pueden tomar decisiones de trabajar desde casa, hacer rides en las escuelas. Me parece que cuando tienes un horizonte de tiempo es mucho más fácil que el ciudadano vea de forma racional cuándo va a empezar el abasto y por lo tanto tome decisiones más coherentes, ¿no? Ahora, sí, y hay otro asunto que a mí también me preocupa, que es estas voces que están saliendo incluso de partidos de oposición, sí, y de organismos empresariales diciendo dos cosas que me llamaron la atención. Una, por falta de la gasolina, a los niños ya no se les va a llevar a la escuela. Y la otra, empezará a haber escasez de alimento como en Venezuela. Ay, por favor, o sea, también ese nivel de análisis... Bueno, por eso la oposición está donde está, Eduardo. Bajo. Por eso la oposición está donde está. Digo, ayer también en una mesa que teníamos en la tarde decía un representante de partidos, es que qué raro que son los estados que no gobierna Morena. No, aparte digo, Morena gobierna 5-32, o sea, no, si fuera así, habría desabasto en todo el país. Por ningún lado. Pero fíjate, o sea, tienen este tipo de interpretaciones tienen de pronto impacto cuando hay un gobierno dispuesto a dejar vacíos de información.
¿qué es lo que está pasando? Hay vacíos de información que de pronto son llenados por interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Por supuesto que los estados afectados somos los que estamos en torno al poliducto de Salamanca, está bastante claro, pues, ¿no? Sí, ahora, sí me llama la atención que Andrés Manuel durante toda su carrera política se ha caracterizado porque una de sus principales armas políticas sea la información y que cuando llega al poder pues las esté restringiendo o la esté dando no de manera adecuada. Totalmente. Doctor González, pues suerte por Monterrey y nos vemos acá a tu regreso. Hasta luego, un abrazo, Enrique. Doctor Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey. Voy al corte y leo tus mensajes. Somos específicamente lo que... Buena mañana con 53 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros al WhatsApp. Jorge Mondragón dice: hoy hay noticias que en Monterrey anuncian 5 gasolineras sin combustible. No solo es en Jalisco. Gracias. Javier Pessoa, Enrique, buen día. ¿Cómo cambiar un modelo? Mi trabajo implica la visita a mis clientes y te aseguro muchos dependemos del auto para mover la economía. ¿Cómo me incentiva para comprar un auto híbrido o eléctrico con los costos tan altos? Por otro lado, cuando más surgen, corran los trenes en línea 1 y 2 para por lo menos que la gente que trabaja sin usar el auto no se vea tan afectada como si fuera broma. Sí, a ver, si tu vida económica, si tu manutención depende del auto, pues no hay mucho que hacer más que buscar una gasolinera, tener paciencia y hacer fila. No hay mucho que hacer. Lo que digo es que si tal vez puedes encontrar formas alternativas, no solo por ti y por el respeto de tu tiempo, sino también por los terceros que, como tú dices, Javier, sí dependen totalmente del uso del auto. 0687, periférico entre Urbi y Bodega Horrera, San Gaspar, buen día, gracias por el comentario. Héctor Herrera, ¿qué recomiendan los que vivimos del uso de combustible, Iber, Didi o plataformas? Primero, informarte bien a través de redes sociales. Aquí está Zona 3, que también está compartiendo información del auditorio para saber qué gasolinas están abiertas, que cuentan con suficiente combustible. También está Tráfico ZMG, que ha hecho un trabajo importante en esta materia, acercándote información acerca de cuáles están y cuáles no están abiertas las gasolineras. Informarte un poquito para que tampoco estés dando vueltas por toda la ciudad buscando combustible. 39, mi hermano hizo 4 horas de cola ayer noche en la estación Patria y Naciones Unidas. A mí me tocó también quedar en la estación Patria y Naciones Unidas. De las 11:30 a las 4:40, ¿qué les pasa? Hasta patrulla intervino porque se querían meter en la fila que era desde Vallarta y Patria. Que se retrase la entrada de los universitarios de la UDG hasta que se normalice. Entran el 16 de enero. Vamos a ver si el gobernador digamos, empuja algunas medidas contingentes en sí. El próximo lunes ingresan los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y veremos todavía más apremio, todavía más presión en este tema. Estación de gasolina detrás de Banamex, Mercado del Mar, Zapopan, ayer 5 horas, 4 autos por minuto, efectivo, más de 900 vehículos muy bien organizados, 20,000 litros surtieron, 500 pesos máximo, hasta mañana surtirán, hoy no. Señores, el ducto no es ni de agua ni de leche, hoy la delincuencia, si lo abren, lo puede hacer estallar. Pues sí, no, por supuesto, lo que decíamos es que era normal que si querías reparar un ducto, pues comenzaras cerrando el ducto. El problema fue las medidas de contención o el plan alternativo que tenías. Antonio Ortega, con el ahorro del robo va a bajar el precio. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo? Lo veremos, esperamos que el presidente responda a esa pregunta. Carlos, por lo que dice Eduardo, que en Monterrey sí hay gasolina, entonces el argumento de que el desabasto de Jalisco por razones políticas queda totalmente anulado. Nuevo León no es gobernado por Morena y allá no hay desabasto. A ver, Carlos, el argumento político siempre ha estado cancelado, no tiene nada que ver, tiene que ver con la reparación del poliducto de Salamanca y lo hemos tratado de decir día a día, porque son los estados que son afectados, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, los estados del centro que dependen, el 80-90% de su consumo depende precisamente de los barriles de gasolina que llegan a través del poliducto y sus 17 terminales en el centro del país. Vamos tratando porque hay muchas fake en este tema, que si no hay gasolina, no es cierto. Ayer, si te metes a reservas de gasolina de Pemex, ahí están claras si hay gasolina, pues, para lo que siempre tiene México, más o menos una semana de respaldo. Es decir, no vamos tratando de bajarle un poquito a la psicosis. Es un tema difícil porque altera la vida de la ciudad, pero sí creo que las fakes no ayudan en nada en este tema y solo perjudican, solo generan más ansiedad e incertidumbre.
2330 nos dice: excelente día, saludos al gran equipo, como siempre de gran apoyo e información. ¿A dónde puedo hacer una denuncia de un servidor público de un juzgado de lo familiar en Chapala que está solicitando dinero para realizar sus funciones? Gracias. A ver, al interior del Poder Judicial hay un órgano de control, pero también ante la Fiscalía Anticorrupción. Déjame buscar el dato y ahorita te lo ponemos con mucho gusto. 2330. José Antonio Barrera nos manda un audio, 6478. Buen día, Enrique. Referente a lo de Uberpool, yo no le pediría porque podría ir un ratero y la gente que se vaya subiendo se van a ir poniendo de pechito. Bueno, siempre hay argumentos de seguridad. Francisco Enrique, ¿podrías pasar las aplicaciones para saber dónde hay gasolina? El problema es que la mayoría de las aplicaciones, Francisco, están en este momento desactualizadas. En cuanto encontremos una actualizada con información que vaya, digamos, actualizándose permanentemente, con mucho gusto la compartimos. 0716, gasolinera, carretera Chapala y fraccionamiento Agaves, muy poca fila, aproximadamente 4 coches por bomba, nos dicen, carretera Chapala y fraccionamiento Agaves. Dice Dora Maya, gracias por tu comentario. Fernando Reyes nos dice: conferencia en este momento de Alfaro, gracias. Si un delito tenía dudas que se castigue a Aristóteles sacárselo, ¿quién lo autorizó? Imagínense cómo estará la línea 3 y pensiones del Estado. Bueno, increíble la línea 3 que está tirada. Hemos pasado hablando de gasolina y por eso nos hemos dado el tiempo de darnos cuenta de lo que pasó con la línea 3, que es impresionante. Las estaciones de Zona Oriente también están vacías, Enrique, no hay gasolina. De plano tendremos que dormir en las gasolineras esperando por un tanque de gasolina. Las terminaciones de plaza para que trabajemos diario y lo necesitamos diarios. ¿Qué respuestas tenemos? Desde Río Nilo, Circunvalación y Belisario ya se agotó. Bueno, parece que ya no solo es un asunto del poniente de la ciudad, sino que ya desde el martes tenemos problemas también en el oriente de nuestra metrópoli. A las 6 actualizamos la información, vamos a traerte más información relacionada a este tema y pues tratar un poquito de con información bajar la ansiedad que estamos viendo en zona metropolitana de Guadalajara. Soy Enrique Tucen y hasta el ratito.